¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos al programa de la política con P mayúscula, Noche sin Tregua. Pensemos en voz alta. Hay escritores, hay libros que trascienden. Puede ser que usted esté de acuerdo o no con ellos, pero que marcan una época o que marcan un pensamiento, que influyen. Sin duda, en los últimos tiempos, en los últimos 2 años, año y medio, hay un libro que en economía y en sociología ha marcado una percepción diferente sobre la ciencia económica, sobre la distribución de la riqueza. Me refiero a este libro, El Capital en el siglo XXI, de don Thomas Piketty. Un libro que ha causado sensación en los diferentes estratos, sectores mundiales que se preocupan por la economía. Puede ser socialista, puede ser capitalista, o por qué una tercera alternativa no podría serlo. Analicémoslo, veámoslo hoy aquí en Noche sin Tregua. Ya regresamos. Para el tema que les comenté en la introducción, busqué 2 profesionales y 2 conocedores de los temas económicos y sociales. El primero de ellos, mi buen amigo Luis Loría, que nos va a estar dando la fortaleza económica, él como economista distinguido y reconocido y estudioso, sobre el libro de Piketty. Y por otro lado, la experiencia de un hombre que se ha definido históricamente como socialdemócrata fuerte, con una veta política importante como don Francisco Morales, ministro de Trabajo y más en nuestro país. A ambos bienvenidos a Noche sin Tregua. Como siempre, iniciaría invitándolos a que tengamos un brindis por nuestro país, por nuestras familias y, ¿por qué no?, por el señor Piketty. Ya regresamos. Mucho esfuerzo como para desperdiciarlo en cosas tontas o hacer alguna mala inversión. Entonces me di cuenta de lo importante que era el hecho de ahorrar, de esa misma planeación económica. Entonces no solo la parte deportiva, sino también es un estilo de vida, ¿verdad? Recuerde que antes de construir o remodelar, debe solicitar la disponibilidad de agua y los derechos del nuevo servicio en las oficinas de AIA. De lo contrario, usted está incurriendo en una conexión ilegal y se expone a multas y sanciones económicas y de cárcel. Usted no debe pagar a ningún funcionario público o personas ajenas a la institución. Denuncie estas situaciones de forma confidencial a la línea 229-60762. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. El agua es vida, cuidémosla. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. El INA cumple 50 años de ser la llave del progreso en Costa Rica. Una institución cargada de logros, más de 50 centros de formación, 2,000 programas técnicos, cobertura nacional, INA virtual, unidades móviles, reconocimientos nacionales e internacionales, primera institución en América Latina con ISO 9001, cuarto lugar de América según World Skills International, ganadores en Olimpiadas de Robótica y con toda la capacidad para seguir asumiendo los retos del futuro. INA, la llave del progreso. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras. A pasear.
¿Y si fuerzan el portón? ¿Sí? No. Tembló. ¿Se dañaría algo en la casa? No. Sí. No. El vecino. La quema. Se quemó mi casa. No. ¿Sí? No, mejor viva tranquilo con un seguro de incendio del INS, Instituto Nacional de Seguros. Acelerar innecesariamente desperdicia combustible y reduce la vida útil del motor. Una actitud responsable al conducir da más seguridad y ahorra combustible. Conducir eficientemente es un acto de conciencia. El libro de Piketty sale a finales del 2013, si mal no recuerdo, y genera toda una revolución de pensamiento alrededor de lo que él plantea en el mundo. Inclusive don Chico Morales, fuera de cámara, nos comentaba que en su viaje ahora por Medio Oriente y Europa, el libro estaba traducido y encontró en todas las latitudes. Inclusive un premio Nobel como es el señor Krugman lo definió como el mejor libro del año, o por qué no, decía él, el mejor libro de la década. Yo quisiera empezar con ustedes dos, planteando los dos focos más importantes que encuentro yo del libro, que es la distribución de la riqueza y la desigualdad que plantea Piketty, que son temas que a nivel general en la política, los candidatos, los presidentes, senadores, diputados, siempre lo tienen como prioridad desde la perspectiva del bien común. ¿Qué opina usted, don Chico, sobre la lectura que hiciera usted del libro? Sí, efectivamente, este libro tiene como tema central, digamos, el problema de la distribución de la riqueza. Él nos dice, empezando su libro, que el propósito de él es presentar el actual estado de conocimientos históricos sobre la dinámica de la distribución de los ingresos y de la riqueza desde el siglo XVIII. Que es una muy buena recopilación. Y examinar que se puedan aprender de ellos algunas lecciones. Es decir, empieza a estudiar eso desde el siglo XVIII. Tres siglos, ¿verdad? Es un periodo bastante largo. Él señala que el capitalismo tiene una contradicción central y que hay dos fuerzas en el seno del capitalismo. Una que él llama fuerzas de convergencia y que tienen que ver básicamente con la difusión del conocimiento y las calificaciones, digamos, la cultura, la educación, las destrezas, las competencias. Esas son fuerzas de convergencia. Pero también tiene en su seno fuerzas de divergencia. Y ahí señala una muy importante, que es lo que él llama la tasa de rendimiento privado del capital, la tasa de rendimiento privado del capital, que él denomina R, que puede ser más alta y duradera que la tasa de crecimiento del ingreso y la producción. Esta fórmula, muy complicada, es cómo él traduce en esta fórmula este problema de las dos contradicciones. Ahora bien, él dice que en una economía capitalista de mercado y de propiedad privada, aquí me interesa ya empezar a destacar, empresa de propiedad privada, una economía capitalista de mercado y de propiedad privada. Una vez constituido el capital, una vez constituido, sea porque se sacó la lotería o porque un suegro rico, lo que sea, el capital se reproduce solo, más rápidamente que la producción. Y para él ese es uno de los problemas de hoy día, que la renta del capital se reproduce más rápido, con mejor interés y rentabilidad que la producción. Y desde esa visión, él le toma mucha fuerza también en contra a las herencias que se dan en la sociedad, porque dice también que no hay un desarrollo de inversión, que las herencias
son pasivas y están ganando altas utilidades. Sobre eso, ¿qué nos podrías decir vos, Luis? Sí, bueno, yo creo Y sobre lo que planteaba que Chico. sí, me parece importante enfocarse en estos dos temas centrales que Piketty los plantea como problemas, pero en realidad no explica por qué son problemas, y es discutible si en realidad son problemas el tema de la distribución de la riqueza y de la desigualdad. En el campo económico existe un debate que sigue abierto acerca de si la política social en general se debe enfocar en el combate de la pobreza, o sea, si el problema es sacar a la gente de la pobreza, o si el problema es, o si hay que tratar de reducir la desigualdad. En realidad, este debate se está decantando porque lo importante es reducir y ojalá algún día poder eliminar la pobreza, porque imaginémonos que tenemos una sociedad donde ya no tenemos pobres y hay ingresos desiguales. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema ahí? Entonces, todo este argumento también que hace Piketty toma, digamos, una serie de raíces de pensamiento económico basado en argumentos de luchas de clases, de ricos contra pobres, pongámosle impuestos a los ricos. Esto también parte de unos supuestos que en la práctica no se cumplen, como que si el dinero va al Estado, el Estado va a hacer un mejor uso del dinero del que podrían hacer los empresarios, que va a ser una asignación más eficiente de los recursos, que los encargados de política pública son benevolentes, ¿verdad? Cuando uno en la práctica ve, cuando lee los periódicos, que, y aquí hablando del caso de Costa Rica, que las becas de Avancemos y las casas del Bambi se las dan no a la gente pobre, sino a la gente que en realidad no lo necesita. Entonces, o sea, realmente hay mucha, yo diría, se requiere más que un salto simplemente de fe para aceptar que la desigualdad en lugar de la pobreza es el problema, y todavía más allá para aceptar como válidas las recomendaciones de impuestos de, bueno, en general el discurso que también acá está vigente, de que los ricos paguen como ricos y que el Estado, bueno, y que la redistribución del ingreso se tiene que hacer por medio del Estado en lugar de por medio de mecanismos de mercado. Algunos critican a Piketty porque consideran, retomando lo que Luis plantea, don Chico, que él se concentra mucho en las desigualdades, pero que el sistema capitalista, aún con todos sus defectos, ha demostrado ser eficiente en cuanto a una disminución de la pobreza en algunas latitudes, y que los recursos que existen hoy son marcadamente diferentes a los que se plantearon en épocas pasadas, cuando los sistemas no lograban producir tales cantidades de dividendos, y que le ponen un ejemplo los que lo critican cuando hacen la referencia de que en China efectivamente, seguramente hoy hay una gran desigualdad, pero que el sistema que se ha generado en China ha permitido sacar una gran cantidad de la pobreza, lo que vos estabas planteando ahora, Luis. Entonces, ¿qué tema es el más importante que trata Piketty? Si algunos dicen que pareciera que en su libro él le tiene una envidia a los que han triunfado, a los que tienen posibilidades de producir, y trata de limitar su discurso en una lucha contra las desigualdades, olvidándose de que el sistema capitalista durante el siglo XX ha logrado producir una riqueza para sacar a alguna gente en una buena cantidad de la pobreza. Yo creo que es innegable que el capitalismo hoy día está campante en el mundo, eso es innegable. Que países como China han sacado la pobreza 300, 400 millones, que incluso en América Latina
Brasil, con los 12 años del gobierno del Partido de los Trabajadores, ha sacado de la pobreza con subsidios y sistemas de becas para estudiar y retener la población en las escuelas y colegios, ha sacado 40 millones de brasileños. Es decir, sí se puede. Lo que yo siento es que es muy lentos esos mecanismos. Yo he sido 3 veces ministro de Trabajo de don Pepe Duber y don Oscar Arias, y está muy vinculado al tema de distribución de la riqueza, etc. Y yo creo que aquí es donde hay una falla. Es innegable que se puede hacer eso, pero a mi juicio se está haciendo con mucha lentitud. Yo no sé si habrá tiempo. Por otra parte, Piketty acude aquí a un laborioso estudio empírico usando los esquemas de Kuznets, ¿ya?, que va demostrando, ¿no?, cómo se va acumulando la riqueza en la sociedad capitalista, cómo se acumula. Entonces a mí me parece que hay que ponerle cuidado a eso. Todos los autores, por supuesto Piketty, pero Krugman, Stiglitz, Rifkin, Bauman, nos dan datos abrumadores, licenciado, de la concentración de la riqueza. En este momento hay transnacionales que son más ricas que un país completo. Y entonces el tema no es si crear riqueza es malo. Desde la posición nuestra socialdemócrata, eso lo definimos desde el principio. Lo malo es no crear riqueza, entonces crear pobreza, distribuir pobreza, que fue mucho lo que le pasó al fracaso de la propuesta comunista. Es que nadie quiere que le distribuyan pobreza. Pero en eso que comenta don Chico, pero déjame ver, pero no descuidemos que persiste un asunto de fondo. Por ejemplo, el caso Costa Rica. Yo tengo ya 30 años desde don Luis Alberto que cambiamos el modelo nuestro estatista de liberación por un modelo de apertura. Y bueno, la riqueza del país en 1982 con la de hoy no tiene comparación. Yo era ministro de Agricultura y dependíamos de 3 cultivos de exportación, hoy hay 3.500. Pero se dice por muchos estudios que en números redondos, yo no sé si son exactos, yo los redondeo, el 20% de la población en Costa Rica posee el 80% de la riqueza. Y eso usted lo ve en el estrujamiento de la gente en educación, ya casi es privada, en salud, en vivienda, en empleo. No hay. De manera que el tema para mí de fondo de Piketty está ahí vivo, está vivo. No sé si las herramientas con que lo hemos atacado son las adecuadas, pero está vivo el tema de fondo. Luis, te veo con ganas de comentar lo que dice don Chico. Sí, no, yo creo que la discusión definitivamente está viva, ¿verdad? La discusión yo creo que está, se puede plantear como, o sea, queremos combatir la desigualdad de resultados, la que tiene que ver con desigualdad en ingresos y desigualdad en riqueza, ¿verdad? Queremos quitarle a unos para darle a otros plata, o lo que queremos es más bien buscar o promover la igualdad de oportunidades y crear mecanismos, diseñar los mecanismos necesarios para que alguien que hoy está en condición de pobreza pueda salir adelante. Entonces, el Estado, bueno, en general los estados grandes, estados paternalistas, estados benefactores, se han construido alrededor de la idea de transferencias, subsidios, grandes inversiones en educación, en vivienda, en salud, pero al menos en el caso de Costa Rica y también en varios otros en Europa, no han logrado sacar a la gente de la pobreza. Acá en Costa Rica, el Estado y sus programas sociales han crecido de manera importantísima en los últimos años y la pobreza va para arriba. Entonces, simplemente, digamos, no, la discusión no es
si hay que hacer una inversión social o no, o si hay que ayudar a quienes lo necesitan, simplemente si las herramientas que se están utilizando son herramientas que, a pesar de que son millonarias, condenan a la gente a vivir en pobreza, a que no los van a dejar escapar de la pobreza, o si son más bien inversiones inteligentes que van a ayudar a que esta gente pueda salir adelante de una generación a otra. Mucho esfuerzo como para desperdiciarlo en cosas tontas o hacer alguna mala inversión. Entonces me di cuenta de lo importante que era el hecho de ahorrar, de esa misma planeación económica. Entonces no solo la parte deportiva, sino también es un estilo de vida, ¿verdad? El INA cumple 50 años de ser la llave del progreso en Costa Rica. Una institución cargada de logros, más de 50 centros de formación, 2.000 programas técnicos, cobertura nacional, INA virtual, unidades móviles, reconocimientos nacionales e internacionales, primera institución en América Latina con ISO 9001, cuarto lugar de América según World Skills International, ganadores en Olimpiadas de Robótica y con toda la capacidad para seguir asumiendo los retos del futuro. INA, la llave del progreso. Recuerde que antes de construir o remodelar, debe solicitar la disponibilidad de agua y los derechos del nuevo servicio en las oficinas de AIA. De lo contrario, usted está incurriendo en una conexión ilegal y se expone a multas y sanciones económicas y de cárcel. Usted no debe pagar a ningún funcionario público o personas ajenas a la institución. Denuncie estas situaciones de forma confidencial a la línea 229-60762. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. El agua es vida. Cuidémosla. Respetar una señal es un acto de conciencia. Proporciona mayor seguridad en carretera. Conducir eficientemente es un acto de conciencia. Una jaladita. Un cigarrillo, 2 cigarrillos. 40 cigarrillos al día. Y así comencé. Cuando consumía el tabaco, yo no podía fumar en los parques. Los accesos se cerraban. Que terminaba uno aparte, como en una esquina, aislado. Lo quité y lo quité, si no me hubiera perjudicado. Proteger a mis hijos, en la medida que yo deje de fumar, les ayudo a crecer en salud. Ya no se trataba solo de mí, sino también de mi hijo. Dejar de fumar no duele. Sí se puede, sí se logra. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Desde el año 94, la pobreza no disminuye porcentualmente en Costa Rica. Ha ascendido o se ha mantenido. Sin embargo, los gobiernos, cuando terminan, generan una gran discusión, pensando en Piketty, en relación al crecimiento económico como una justificación de si la administración fue buena o fue mala, si se logró inversión extranjera en el país, si los índices de crecimiento económico son significativos, si la inflación es baja. Pero en el fondo, Piketty está también muy convencido de que el capitalismo, igual que lo estuvo don Chico en algún momento Edward Bernstein, allá a principios del siglo XIX, de que el capitalismo era un buen sistema, de que el capitalismo estaba produciendo mucha riqueza. Pero también Bernstein decía que hacía falta en aquella época, más de un siglo antes de Piketty, de que hacía falta el Estado para que el Estado controlara esas desigualdades que se podían generar. Hoy encontramos a las izquierdas muy ilusionadas con el discurso de Piketty,
pero al final de cuentas también Piketty está, igual que Bernstein, defendiendo al sistema capitalista en cuanto a los resultados económicos macro, no en cuanto a la distribución. Ahora, esa es la vieja frase que viene en Costa Rica desde González Flores y la repetía don Ricardo Jiménez y don Daniel Oduber, que el capitalismo es bueno, es una frase, para producir y malo para distribuir. Pero la verdad es que ya el tema de capitalismo frente a la propuesta comunista, me parece que ya esa es una discusión superada. Ahí no vale la pena perder Piketty lo plantea de alguna manera también. Ahora, lo que sí me preocupa a mí, volviendo, es el tema de la distribución. Hace 40 años, cuando yo empecé en política, yo creía en que una manera de distribuir, de combatir la pobreza, era con políticas sociales muy agresivas y por lo general creando instituciones. Entonces, había un problema, creábamos el IMA, había otro, asignaciones familiares, otro. 40 años después, ya a la edad de mi juventud, de los 75 años, y ya yo tengo muchas dudas que sea creando instituciones. Las instituciones y el burocratismo se terminan comiendo ellos mismos. Son un sistema que se come a sí mismo o que vive de sí mismo, comiéndose a sí mismo. Yo prefiero más trabajar con las personas, con los seres humanos, con las familias, con los barrios, con los trabajadores, con los sindicatos, sin miedo, yo no les tengo miedo a los sindicatos, con las cooperativas, con el solidarismo, con las asociaciones de desarrollo comunal, con los pensionados, con los artistas, en fin, con los ecologistas. Creo más en ese tipo de trabajo que en crear instituciones. Y, por supuesto, yo he creado algunas de ellas, que creo, porque las sigo estudiando, de que lo que hay que hacer es, en el peor de los casos, para no decir una palabra fuerte, racionalizarlas con una nueva reingeniería, pero la frase es fuerte. Creamos el IMAS y lo primero que hizo el IMAS, don Pepe y yo, fue compraron un hotel para las oficinas del IMAS en Barrio Peral. Tenemos asignaciones familiares que la creamos el presidente Oduber y yo, lleva la firma nuestra, y acaban de crear una casa señorial de los cafetaleros de principio del siglo XX en el barrio Turnón. En cambio, cuando yo trabajo en el programa el plan de Parque del Bicentenario, con los barrios de Tibás, Moravia, Goicoechea, Coronado, San Isidro, San Pablo y Santo Domingo, la gente llega a trabajar sábados y domingos. Y gente pobre hace el sándwich. Y en cambio, si yo voy con funcionarios del gobierno, de esas instituciones, que vale también para los ambientalistas, de los del sistema de parques, pero ellos se van a las 4 el viernes y si el lunes es feriado, vuelven el martes. Me parece que así no se puede trabajar. Ahora, ¿cómo plantea Piketty el tema del trabajo y el salario? En mi lectura de politólogo, yo siento que él siente ahora que don Chico hablaba de su paso por el Ministerio de Trabajo y está hablando del trabajo que él ve generando en algunos sectores, Piketty se queja mucho de la retribución que se le da a funcionarios que hacen un gran esfuerzo y a otros que están en el sistema bancario, en el sistema empresarial, que son premiados con altos salarios. Sí, una de las críticas que se le hace, o que le han hecho al trabajo de Piketty, es que no hace la separación al evaluar la acumulación de capital de lo que es acumulación de capital físico, llamémoslo inversión, maquinaria, equipo, ¿verdad? Riqueza, de lo que es capital humano, ¿verdad? Entonces, de que se hiciera esa distinción y el capital humano, no simple trabajo, está capturando rentas, entonces ya las cifras no arrojarían las recomendaciones que salen ahora del estudio de Piketty, ¿verdad? Entonces,
eso, digamos, en cuanto a la conclusión grande, ¿verdad? O sea, sí se está acumulando el capital, es rentable, pero no solo el capital de los bienes de producción, no solo el de los dueños de la tierra, sino el capital humano es rentable. Y conforme pasa el tiempo, el capital humano, la inversión en educación, ¿verdad? Y los retornos que ésta tiene, es cada vez más rentable. Entonces, ahí es donde se están capturando buena parte de las rentas, pero que no se reflejan por la forma en que lo midió en el estudio de Piketty. Con respecto al tema de los bonos y los incentivos exagerados, en opinión de Piketty, que reciben algunos altos ejecutivos de empresas multinacionales o bancos, pues también es una discusión, ¿verdad? Debería entrar el Estado a limitar cuál debe ser la remuneración de una persona, ¿verdad? Ponerle techo. A mí me parece que es difícil y no sé si es socialmente deseable, y sobre todo en industrias o sectores que trabajan bajo un sistema de competencia. Están buscando atraer el mejor talento, y sería como decirle al Real Madrid: no pague lo que usted paga por llevarse a los jugadores, ¿verdad? O al Bayern Múnich, y entonces tienen que pagar sueldos de Saprissa. Y entonces hay que ver, digamos, si esa dinámica realmente funciona para poder atraer el talento que se requiere en industrias que están buscando pues, tener el liderazgo. Su experiencia como ministro de Trabajo, don Chico, en lo que representa o en lo que dice Piketty y lo que representa el empleo como la principal fuente de trabajo, de ingresos para la clase trabajadora. Por supuesto, si no hay crecimiento de la economía en un sistema como el nuestro o cualquier otro sistema, yo no sé cuál será, el de Raúl Castro, llevando inversión, etcétera, China ni se diga. Es decir, el principio es que la economía tiene que crecer, eso no hay discusión. Ahí entra el factor del recurso humano, de la capacitación, del conocimiento, de las destrezas. Estamos totalmente de acuerdo, pero yo creo que la forma como hemos distribuido riqueza desde que empezó la economía en el siglo XVIII, las herramientas de la teoría clásica, por ejemplo, vuelvo a mi campo, aumentos de salarios. Distribuir riqueza por simples aumentos de salarios es bastante insuficiente. Es insuficiente para el trabajador que lo recibe, 2%, 3%. Y a veces para el empresario que lo paga es pesado, porque a ese 2, 3 se le pegan las cargas sociales. Entonces yo veo que es muy insuficiente los salarios. Otras maneras que se ensayaron en el pasado con éxito, y mucho éxito diría yo, fue bueno, la seguridad social, la educación, la infraestructura, la competitividad. Todo eso estamos de acuerdo, pero yo veo que ya eso llega muy lento, está llegando lento. Y a mi juicio, Piketty se acerca muy positivamente al tema de la importancia de los activos en su libro, de los medios de producción. Quitémosle el miedo, de la propiedad, porque este es otro tema. La gente, como que le habla uno de propiedad y está satanizado. Yo lo he dicho hace 50 años, el problema de la propiedad, ¿sabe cuál es el problema de la propiedad? No tener propiedad. No tener casa propia, no tener... Eso sí es un problema. El tema de la propiedad es importantísimo en dos cosas, para crear riqueza y para distribuirla, me parece a mí. Y Piketty, eso me complace, se acerca al tema y habla sin miedo de la importancia de los activos, y como se ha dicho, ahí evoluciona incluso al tema de la herencia. Pero a mí me parece que el tema de distribuir hoy día lo atisba él al final de su libro, cuando él dice, con la autoridad de un académico como él, de un economista como él, dice textual:
óigase bien, la creación de nuevas formas de propiedad y control democrático del capital son una de las grandes apuestas hacia el futuro. El tema de la creación de nuevas formas de propiedad y control democrático. Incluso va más allá. Habla de la propiedad compartida. Propiedad compartida. Y textualmente, a medio camino entre la propiedad pública y la propiedad privada. Que es un poco la economía mixta que nosotros llamamos. Pero sin embargo, ahí entro yo procurando soluciones que en el caso de Costa Rica nosotros lo tenemos todo para ensayar, complementar, no sustituir, pero complementar, ensayar el fortalecimiento de lo que llamamos economía laboral o economía social o economía solidaria, o como se le quiera llamar, que es la consolidación. ¿Y eso cabría dentro de ese control democrático? Sí, de Piketty, y él plantea la necesidad de nuevas formas de propiedad. Y habla de la propiedad compartida entre la empresa pública, la economía privada, un sector grande de economía de propiedad compartida. Voy a decirlo en sencillo. Todavía nosotros, la humanidad a mi juicio, arrastra un problema. Somos sociedades de proletarios. Esa es otra cosa que asusta, molesta, incomoda. Ser propietarios. El trabajador simplemente vende esfuerzo físico si es jornalero o intelectual si es profesor. Somos sociedades donde prevalecen los proletarios. Lo ideal debería ser, me parece a mí, avanzar en la línea de propietarios. Porque en el momento en que usted hace una persona propietaria, le está dando herramientas para dejar de depender del paternalismo de los estados. ¿Cuál es tu perspectiva sobre ese control democrático del capital, Luis? Me gustaría arrancar por lo último y le llegamos después a eso. A mí me parece que realmente en Costa Rica jamás se puede hablar de proletarios o de explotación de trabajadores cuando 2/3 partes de las empresas son microempresas y pequeñas empresas donde lo que uno se encuentra es que primero está el dueño, es el empresario, y los que trabajan con él son la esposa, los hijos, el vecino. Entonces, bueno, hay quién está explotando a quién, ¿verdad? Y después los otros que son empleados, empleados de verdad son los empleados públicos, que en realidad son una clase privilegiada que gana el doble de lo que gana el empleado privado. Entonces, digamos, yo en un país como Costa Rica realmente no veo, digamos, dónde se ve esa explotación, ¿verdad? Bueno, en ese tema, don Chico, cuando Piketty plantea el problema de los salarios, que hacía yo referencia antes, de que en algunas clases aumenta en forma vertiginosa, él lo plantea solamente desde la perspectiva privada. Y de los altos ejecutivos. Pero este tema que está planteando Luis, en nuestro país también es fundamental, un crecimiento alto de los salarios en el sector público en comparación con el sector privado. Bueno, pero para mí eso es importante y hay que atacarlo, estamos de acuerdo y está discutiéndose, creo que hasta un proyecto en la Asamblea. Pero yo insisto en reflexionar un poquito sobre esto. Mire usted, un trabajador, una persona que vive de su salario, póngale usted que gana un peón 350,000 pesos por mes. O un salario mínimo de 400,000 pesos. Seamos conscientes, ¿qué puede hacer esa persona con ese salario? Mientras que hay rangos de salarios, de ingresos y de riqueza 100 veces más grandes. Eso está denotando que no tenemos una economía lo mejor posible. Usted, por ejemplo, hoy día tiene un salario de $2,000 y su esposa otros 2,000, o 1,000 y 1,000, 2,000. Bueno, pero usted va ya con ese nivel de salarios, tiene que asegurarse, valga la redundancia, un seguro de medicina privada. Porque ya con ese nivel usted no puede ir a los EBAIS. Y bueno, y un seguro de medicina privada vale $300.
Y con ese salario usted está pagando a la caja otros $300. Ahí hay un tema que llama la atención. Te está pagando $300 a la caja, no usa los servicios, por las razones que sea. Y entonces toma un seguro por otros $300. ¿Quién puede hacer eso? Usted tiene un problema en una muela, va rápido al dentista, un trabajito liviano, $500. Más complicadito, $1,000, $2,000, $3,000. Bueno, ¿quién puede hacerlo cuando esa persona solo vive del salario, que no se estira, que no aumenta? A mí me parece que ese tema... ¿Y en Piketty encontramos soluciones para esos temas? No las tienen, como no sea al final que digo yo que atisba él la necesidad de crear nuevas. No, le hago la pregunta porque hay una crítica fuerte a él en ese plano, ¿verdad? De que plantea mucho, descubre la pobreza, pero no da las causas ni soluciones de la pobreza. Es que ¿cuál es la solución? Creo que no la hemos dicho para los que nos están viendo. La solución de Piketty, bueno, si hay una rentabilidad alta del capital, de las herencias, del capitalista, como se le quiera decir, bueno, la solución es ponerle un impuesto anual progresivo. Bueno, ya ahí entra uno en temas que aún aceptando que eso fuera, porque él mismo lo dice en su libro, es muy utópico, pero aún aceptando que eso se pudiera hacer, yo tengo dudas de que funcione. No, y hasta habla de casi que de un gobierno del orbe, donde las naciones se pongan de acuerdo para hacer esos controles. Yo siento que al final él no encuentra una solución y se inventa algunas cosas bastante utópicas de poder lograr. Ahora, nosotros, por ejemplo, en Costa Rica, en el momento actual, en el día de hoy, nosotros tenemos todas las herramientas para hacer un avance en la dirección menos estatista, menos asistencial, menos paternalista, menos manipuladora políticamente, porque se presta para la manipulación política. Por ejemplo, el sector de economía laboral hoy día en Costa Rica existe. Solo la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional tiene en este momento, calculo yo, $2,000 millones. Solo la Junta de Pensiones podría financiar la carretera San Ramón. Pero esa carretera, en vez de ser de los chinos, de los españoles, brasileiros o lo que sea, yo no tengo nada contra, yo soy ciudadano del mundo, pero digamos que sea propiedad de 45,000 pensionados. ¿Es eso posible o no es posible? Los programas de vivienda, lo que se puede hacer con el solidarismo, por ejemplo, las cooperativas. 1 millón de personas pertenecen a las cooperativas, 800 empresas cooperativas, lo que estamos hablando. Bueno, ¿qué es lo que falta? Yo creo que nos está faltando en Costa Rica pensar un poquito con nuestra propia cabeza. No con dogmas, ni recetas del pasado, ni utopías del futuro, sino con realidad, pensar, analizar, ver las cosas. En eso siempre me da risa la frase de Carlos Marx. Él decía, montado en su materialismo histórico, a mí las ideas no me salen de la cabeza, me salen de la realidad. Yo creo que nosotros debemos procurarnos más por estudiar nuestra realidad. Mucho esfuerzo como para desperdiciarlo en cosas tontas o hacer alguna mala inversión. Entonces me di cuenta de lo importante que era el hecho de ahorrar, de esa misma planeación económica. Entonces no solo la parte deportiva, sino también es un estilo de vida, ¿verdad? Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Unas
jaladita. Un cigarrillo, 2 cigarrillos. 40 cigarrillos al día. Y así comencé. Cuando consumía el tabaco, Yo no podía fumar en los parques. los accesos se cerraban. Que terminaba uno aparte, como en una esquina, aislado. Lo quité y lo quité si no me hubiera perjudicado. Proteger a mis hijos, en la medida que yo deje de fumar, les ayudo a crecer en salud. Ya no se trataba solo de mí, sino también de mi hijo. Dejar de fumar no duele. Sí se puede, sí se logra. Acelerar innecesariamente. Desperdicia combustible y reduce la vida útil del motor. Una señal es un acto de conciencia. Respetémosla. Una actitud responsable al conducir da más seguridad y ahorra combustible. Dar mantenimiento preventivo al vehículo aumenta su eficiencia y seguridad en carretera. Conducir eficientemente es un acto de conciencia. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. A pasear. ¿Y si fuerzan el portón? ¿Sí? No. Tembló. ¿Se dañaría algo en la casa? No. Sí. No. El vecino. La quema. Se quemó mi casa. No. ¿Sí? No. Mejor viva tranquilo con un seguro de incendio del INS, Instituto Nacional de Seguros. El INA cumple 50 años de ser la llave del progreso en Costa Rica. Una institución cargada de logros, más de 50 centros de formación, 2.000 programas técnicos, cobertura nacional, INA virtual, unidades móviles, reconocimientos nacionales e internacionales, primera institución en América Latina con ISO 9001, cuarto lugar de América según World Skills International, ganadores en Olimpiadas de Robótica y con toda la capacidad para seguir asumiendo los retos del futuro. INA, la llave del progreso. La verdad me entusiasma oír a hablar así a don Chico y yo creo que realmente ese es el camino hacia donde hay que enfocar los esfuerzos. Hay un potencial enorme de soluciones privadas, soluciones utilizando el solidarismo, las cooperativas, son privadas, que no requieren intervención del Estado, pues más impuestos ni más gasto público. Exacto. Y que el Estado no estorbe. Y también lo que había mencionado antes don Chico, pues hay que ver si todo este aparato institucional que hay ahí, si todavía hace sentido, si todavía tiene razón de ser y si no, ver cómo se racionaliza, ¿verdad? Y con todo eso también se le quita un peso importante al presupuesto y puede ser un alivio para destinar recursos a otras siguiendo cosas. Estudiando esta idea de la economía laboral, que por cierto el 5 de mayo ya se presentó el proyecto a la corriente legislativa, Ley Marco de Economía Laboral y Social, la diputada liberacionista Marta Arauz. Yo creo que va a abrir y debe abrir un gran debate, porque estamos hablando, vea otro ejemplo, invitándolos a que nos estripemos la cabecita. El Banco Popular, yo soy una cuentita de ahorro del Banco Popular desde que se creó. ¿De quién es el Banco Popular? ¿De los trabajadores? ¿De los sindicatos? ¿De los gobiernos? De Zapote. Y la ley, artículo 1, 2 y 3 dice, establece el principio de la copropiedad. O sea, yo tengo derecho a tener algo de copropiedad sobre la propiedad, valga la redundancia, del banco. ¿Ah? Y yo voy al Banco Popular y me hace el préstamo de cualquier banco privado le interese y traiga el fiador. En cambio, la Caja de Ande, que es propiedad de 115.000 educadores, privada, la Caja de Ande, presta al 8% de interés, plazo fijo.
¿Qué estoy tratando de matizar? Que yo sumo todos estos recursos del sector de economía laboral y llego a la suma de 20.000 millones de dólares. Solo la ley de protección al trabajador de Miguel Ángel Rodríguez, que es para mí una ley bienhechora, en 12 años, las 4 administradoras de fondo de cesantía, 6.000 millones de dólares. Ahora, ¿dónde está esa plata? En bonos del Ministerio de Hacienda. Nos vamos a Piketty. Bueno, ciertamente los problemas nuestros son prioridad. Pero yo quisiera enfocar también la idea de poder analizar a más profundidad el libro, porque me parece que tiene temas que no hay que dejar pasar. Luis, alguna gente hace referencia, volviendo al tema de la desigualdad que plantea Piketty, de que hay un sofoque del autor sobre el coeficiente de Gini, que parece que le preocupa más lo que dice el coeficiente de Gini, que posiblemente en un país donde todo el mundo es pobre, no marcaría desigualdades mayúsculas, porque todo el mundo es pobre, y que pudiera ser que en países que se empiezan a desarrollar hay una separación entre los más ricos y los más pobres, pero no se está considerando que mucha de la gente que era muy pobre en el sistema que ha permitido cierto crecimiento ha ido saliendo de la pobreza para colocarse en una mejor situación, que el problema está en los que se están quedando, y que Piketty no plantea nada alrededor de eso, sino nada más como un resentimiento sobre aquellos que tienen capacidad de comprar un reloj muy fino, aquellos que pueden comprar un gran automóvil y que hay que controlarlos, o lo que vos decías de los salarios que se les pagan a los deportistas en forma extraordinaria. Los programas que buscan luchar contra la desigualdad realmente son programas que están mal enfocados, o sea, parten de la premisa de que la igualdad es un objetivo deseable, pero en la práctica la igualdad es un objetivo inalcanzable. O sea, supongamos que agarramos los ingresos de todos los costarricenses y los hacemos un solo pool, los dividimos, tomamos una foto un año después y ya no son iguales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Volverlos a agarrar y los vamos a volver a repartir de forma que sean iguales. O sea, simplemente por diferencias naturales, de talento, de esfuerzo, de capacidades, de visión, de aversión al riesgo. O sea, las decisiones que se toman van a llevar a resultados distintos. Y eso suponiendo que se parte de un escenario donde todos tienen igualdad de oportunidades, lo cual no es cierto, ¿verdad? Entonces, todos los esfuerzos, o yo diría la gran cantidad de esfuerzos, se concentran, incluso hoy en Costa Rica, en decir, bueno, vamos a quitarles a unos para darles a otros, cuando lo realmente importante es asegurarse que todos parten de la misma base, ¿verdad? De una igualdad de oportunidades que les va a permitir, y ahora sí, dependiendo de su esfuerzo y otras decisiones que vayan tomando en su vida, a los que empiezan en un lugar, pasar a uno mejor, y también, y esto se ve en otras sociedades con más frecuencia, muchos que empiezan arriba terminan abajo, ¿verdad? Es algo dinámico, ¿verdad? También eso es algo que, o sea, tenemos que diseñar un programa para atender a los pobres. No, o sea, los pobres lo que hay que hacer es sacarlos de ahí. O sea, no queremos perpetuar a los pobres. Por ejemplo, el programa Avancemos. El programa Avancemos está diseñado para darle un apoyo todos los meses a las familias que están en condición de pobreza. Entonces tienen el incentivo de seguir en pobreza, porque si no le recortan el cheque, ¿verdad? Entonces, o sea, son programas que realmente no están ayudando a la gente a salir adelante. Después, digamos, con el tema de... Otro gran tema es este de los salarios, ¿verdad? Que los salarios son muy bajos, ¿verdad? Y a la gente no le alcanza. Eso es una realidad. O sea, el salario promedio es muy bajo. Mucha gente ni siquiera gana el salario mínimo o no se le paga el salario mínimo, pero ahí tenemos que ver cuál es la realidad en el mercado. O sea, ¿qué pasaría si
y usted que está en el ministerio dice que vamos a cerrar todas las empresas que no pagan salario mínimo. Bueno, se cierra se cierra un buen número de empresas y si se obliga a las empresas a pagarlo, pues muchas van a terminar quebrando o van a tener que prescindir de un buen número de empleados para poder pagar ese salario mayor. O uno dice, no, es que ese salario no es bueno, digamos que todo el mundo gane $1000 al mes, y pues simplemente no alcanza. Con eso lo que vas a hacer es subir el desempleo y entonces mucha gente, en lugar de ganar el salario mínimo o una parte del salario mínimo, pasa a ganar cero. Y esa no es la solución que se quiere. En Venezuela me llamó la atención en estos días que oí al presidente Maduro decretar un aumento de un 30% en general, con una inflación que anda por el 60% y pico. Sí, eso es solo un grupo de diputados que se recetó unas pensiones que suben 30% todos los años, ¿verdad? Pero tienen ese privilegio. No quisiera irme sin tocar un tema rápido porque se nos va el tiempo, nos queda poco tiempo. A mí me llamó la atención, don Chico, que Piketty dice que la deuda pública beneficia a los más ricos, porque la constancia de estar buscando recursos, sacar bonos a la venta con muy altos intereses, los que terminan comprándolas es la gente que tiene más capacidad en el país, esos bonos, adquiere esos bonos, y que al final de cuentas es un círculo vicioso y una necesidad muchas veces de las clases más poderosas que la deuda política aumente y que requiere recursos de bonos del Estado para subsidiar esa falta de recursos. ¿Qué le pareció a usted ese tema? Bueno, a mí me llamó la atención. Ahí tengo yo también más dudas que soluciones. Casi toda mi preocupación es de dudas. Por ejemplo, tomemos los fondos de pensiones, que son propiedad de los trabajadores, que los trabajadores se lo han ganado con el sudor, con el sacrificio, de verdad. Pero el 50% va a financiar deuda del Estado. Al estar el Estado con los bonos, hasta podría casi, yo estoy trabajando esa hipótesis, si no estaremos los trabajadores con una platita de $20.000 millones financiando a papá Estado, que o hace las cosas mal o no las cobra, pero ya ve, lo cual sería, si yo logro comprobar esa hipótesis, muy preocupante, éticamente. ¿Qué diría un economista sobre eso de la deuda pública? Sí, la deuda pública es hipotecar el futuro de quienes vienen después, ¿verdad? De nuestros hijos, de nuestros nietos, y es un comportamiento irresponsable, ¿verdad? Es gastar más allá de lo que se tiene. También, o sea, una deuda pública elevada, pues es una señal, un rótulo así grande de vienen más impuestos, ¿verdad? Porque llega un momento, que Costa Rica ya anda por ahí, en que ya no aguanta meter más deuda pública externa y ahorita también el techo de la deuda pública interna va a pegar y entonces, o sea, se viene un garrotazo de impuestos y eso nadie lo quiere, ¿verdad? Entonces, en lugar de tomar las decisiones que se requieren para poner en orden la parte de gasto, los gobiernos tienen el incentivo de seguir gastando. Y yo creo que ahí tal vez el punto que yo rescataría, digamos, importante que hace Piketty, pero que tal vez dándole un poquito de vuelta es muy importante. O sea, Piketty pone toda su atención en que los ricos se benefician del sistema, pero en realidad los que se benefician del sistema, y esto era algo que lo había visto así Alexis de Tocqueville en Democracia en América. O sea, de Tocqueville decía, cuando se pasa de una monarquía a una democracia, el problema grande que hay es que en una monarquía solo había que repartir a los primos, a los príncipes, a unos cuantos nobles, mientras en una democracia existe un número casi infinito de grupos de presión tratando de sacarle plata al Estado, ¿verdad? Y no necesariamente son los grupos que más plata tienen. Ahí tenemos a los sindicatos, tenemos las convenciones colectivas, ¿verdad? Y tenemos los pensionados de lujo, tenemos los grandes agricultores que también sacan plata por ahí. Bueno, excelente. Creo que les dejo la inquietud
o les dejamos la inquietud de buscar más información alrededor del libro de Piketty. Me gustó mucho el poder haber ingresado a problemas nacionales que podrían ser enfocados desde otra perspectiva. A ustedes agradecerles la presencia en Noches sin Tregua, habernos regalado una hora de su tiempo. Los espero en 8 días y les recuerdo que el programa, si lo quieren recomendar o repetir, mañana lo pueden ver a las 6 de la mañana o a las 2 de la tarde. Un abrazo y nos vemos en 8 días. Muchas gracias.